comenzar nuestra meditación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para seguir meditando sobre este tiempo de la Cuaresma y así poder vivirla con mayor intensidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a hacer ahora nuestra reflexión. La vez pasada hablamos sobre el ayuno, hace 15 días hablamos sobre el tema del ayuno, y el día de hoy pues somos invitados a reflexionar hoy sobre, la vez pasada hablamos de la ceniza, ahora vamos a hablar del ayuno. Hoy vamos a hablar del ayuno, ¿sí? Bien, ¿qué es el ayuno? Bueno, pues el ayuno es una manera de hacer penitencia. Existe un documento, ¿verdad?, justamente al respecto de la penitencia, ¿no?, que se denomina, ¿verdad?, conviértanse, ¿no?, en español. En latín, ¿verdad?, es una constitución que escribió el Papa Pablo VI que se dice penitencia y entonces significa conviértanse. Por lo tanto, el Papa Pablo VI en 1966 escribió esta constitución sobre la penitencia, cómo hacer penitencia. Y aquí habla del ayuno en un momento determinado y dice, ¿qué es el ayuno? Dice, el ayuno es vivir para sí mismo, no es vivir para sí mismo, sino para aquel que lo amó, se entregó por él y también para vivir para los hermanos. Entonces, ¿qué es el ayuno en general? Él lo define así, no es vivir para uno mismo. Entonces el ayuno no va dirigido a mí, sino hacia aquel que lo amó, hacia aquel que se entregó por él, es decir, va dirigido hacia Cristo, y vivir también en favor de los hermanos. Entonces, el ayuno no es una práctica solamente para mí, para que yo me sienta bueno, me sienta perfecto, no, sino el ayuno va en función de los demás y en función de unirme a Cristo. Y aquí en esta constitución, en este documento, dice el Papa Pablo VI, ¿no?, dice en qué consiste el ayuno. Y ahí pone, aquí en el documento están las reglas del ayuno, ¿no? Dice, la ley del ayuno obliga a hacer una sola comida al día, pero no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y otro por la noche, ateniéndose en lo que respecta a la calidad y cantidad y a las costumbres locales aprobadas. Entonces, eso es el ayuno. Entonces uno dirá, ¿cómo se define el ayuno? Porque luego hay cada definición. Bueno, ya lo dice la Iglesia, ¿no? Aquí en este documento dice el Papa Pablo VI, la ley del ayuno obliga a hacer una comida al día, eso es, pero no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y otro por la noche. Así, de sencillo, es eso. Una comida fuerte al día, pero se puede hacer algo por la mañana y algo por la noche. Eso es. Aquí está definido oficialmente por la Iglesia, ¿no? Luego dice, en la ley del ayuno están obligados todos los fieles, cumplidos los 21 años, hasta que cumplan los 59. Eso es lo que coloca aquí. En cuanto respecta a las edades inferiores, los pastores de almas y los padres, o sea, los papás de familia, ¿no?, deben aplicar en particular cuidado en educarlos en el verdadero sentido de la penitencia. Entonces, dice, personas que ya son adultas son las que tienen que hacer el ayuno. No pueden hacer ayuno los niños. Dice, sin embargo, los papás pueden ver cómo educar a un niño en el ayuno. A un niño no le deben de quitar su desayuno, no tiene que desayunar bien, ¿no? Está creciendo, entonces no pueden decirle que no coma, ¿no? Entonces, dice, hay que ver bien cómo ayudarlos, ¿no? Y luego dice, también pone otra regla, dice, también el párroco, por justo motivo y de conformidad con las prescripciones de los ordinarios, puede conceder a cada fiel o a cada familia en particular la dispensa o la conmutación de la abstinencia o del ayuno por otras obras piadosas. De estas mismas facultades goza un superior de la casa religiosa o de un instituto clerical con respecto a sus subordinados. Es decir, vemos aquí precisamente cómo el documento, ¿verdad?, hace ver la importancia de que se pudiera cambiar el ayuno por alguna obra de caridad, una obra piadosa. Entonces se puede cambiar el ayuno, sí, pero no nomás porque yo dije, ¿no? Dice, lo puede hacer el párroco, ¿verdad?, en comunión con el ordinario, que es el ordinario lo mismo, ¿no? Entonces, ¿se podría cambiar el ayuno? Sí. Si el párroco, ¿verdad?, dialogando con el obispo, se cambia, se puede hacer, o el superior de una casa. Pero obviamente esto, ¿por qué se daría? Pues esto se daría sobre todo en cuestiones de salud, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene diabetes y no desayuna bien y le puede subir el azúcar o algo así, o le baja, ¿no? Entonces obviamente no puede hacer el ayuno, ¿no? Porque por salud no puede, ¿no? Entonces, obviamente, que dice aquí este documento, se pudiera cambiar. Entonces, ¿puede cambiarse el ayuno? Sí,
pero por una cuestión importante. Entonces, si es por salud, obviamente no está obligado a hacer el ayuno, lo puede cambiar por una obra de caridad, pero porque está enfermo. Entonces puede decir, ¿puedo cambiar? Sí. Pero si yo dijera, vamos a cambiar el ayuno, aquí en esta parroquia no ayunamos, no. Tendría que haber una fuerte causa para que nadie ayune aquí, y además el obispo me tendría que dar pues, permiso, ¿no? Y decirle, vamos a cambiarlo por esto. Obviamente no va a pasar eso, ¿no? Pero puede suceder, podría cambiarse por alguna obra piadosa, ¿verdad? Una obra caritativa, se puede cambiar, claro, se puede cambiar, pero no es en ningún momento, ¿verdad?, que se tenga que hacer de manera continua, sino es solamente por una excepción. Pero una persona enferma puede cambiar el ayuno, sí. En esos casos sí, aquí lo consideran, pero se cambia por otra cosa. No es que digan, pues yo como estoy enfermo, no ayuno, ¿no? Y como yo no ayuno, pues ya la libre, no. Tiene que ser precisamente algo que ayude a vivir bien el ayuno. También, ¿verdad?, pues tenemos estos puntos como introducción. Ahora, hoy el tema del ayuno, pues parece como indiferente. Hoy el ayuno no le dice mucho a la gente, ¿no? Dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? Dice, en nuestros días pareciera que la práctica del ayuno ha perdido un poco de su valor espiritual y ha adquirido más bien en una cultura marcada por la búsqueda del bienestar material, el valor de una medida terapéutica para el cuidado del propio cuerpo. Está claro que ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para los creyentes es en primer lugar una terapia para curar todo lo que les impide irse configurando con la voluntad de Dios. Entonces dice, hoy en día el Papa dice, el ayuno se ve de una manera distorsionada. El ayuno se puede ver de manera distinta, porque hay quienes ocupan el tema del ayuno para hablar precisamente de algo físico, ¿no?, para una medida terapéutica del cuerpo, ¿no? Incluso existe, ¿verdad?, que la dieta del ayuno y que no sé qué tantas cosas. Eso no tiene nada que ver con el ayuno de la iglesia, ¿no? Es que yo ayuno todos los días para guardar la forma, bueno, está bien, pero no tiene nada que ver con eso, porque una cosa es hacer el ayuno desde la perspectiva de la fe, una cosa quiere decir el ayuno, ¿verdad?, para verlo desde la perspectiva de la caridad, ¿no?, desde el encuentro con Dios y con uno mismo, y otra cosa que haga un ayuno por salud, eso es otra cosa. Entonces alguien dice, yo todos los días ayuno, ¿verdad?, porque así estoy cuidando mi cuerpo, porque así voy a enflacar, porque así voy a hacer esto, está bien que vaya, pero no puede decir, ya cumplí con el ayuno de la iglesia, no está cumpliendo con nada, porque no lo está haciendo para encontrarse con Dios, no lo está haciendo por su vida espiritual, lo está haciendo solamente por algo físico, ¿no? Entonces uno no suple al otro, ¿no? Pues hay gente que sí hoy día, ¿verdad?, hace ayunos o ayunos intermitentes, dicen, ¿no? Y uno dirá, ay, que es un santazo, no, porque no lo está haciendo por Dios, no lo está haciendo por su vida espiritual, ¿lo está haciendo para qué? Lo está haciendo para su propio bienestar físico o incluso para presumir, ¿no? Entonces, eso no es el sentido del ayuno, no es solamente eso, ¿no? El ayuno tiene un sentido espiritual, tenemos que descubrir el sentido del ayuno, en qué consiste realmente el ayuno, ¿no? ¿En qué consiste realmente vivir esa experiencia del ayuno? ¿Cómo podemos vivir esa experiencia del ayuno? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, fíjense cómo el ayuno, entonces, no es simplemente porque dejé de comer desayuno, ¿no? Hoy no desayuné porque no me alcanzó el tiempo, ya ayuné, no, si no te alcanzó el tiempo. No ayunaste no porque tú querías ayunar, no ayunaste porque no te alcanzó el tiempo, porque se te hizo tarde, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. El ayuno es porque yo decido hacerlo y digo, esto me sirve para mi vida espiritual. Yo lo estoy haciendo. Bueno, si yo lo hago para mi vida espiritual, ¿qué significa? Que entonces sí, es válido, ¿no? Pues si yo ayuno porque, pues es que hoy no desayuné porque se me hizo tarde, ese no es ayuno, ¿no? Digo, puedes ofrecerle a Dios, es un sacrificio, está bien, pero no es el ayuno que está diciendo, ¿no? Yo ayuné para la dieta, no, pues tampoco puede ser eso. Sí, no, porque a veces queremos cambiar una cosa por otra, no. El ayuno es porque yo tengo la decisión de decir, mañana voy a ayunar, bueno, ya. Y me concentro, ¿verdad? Ya con mi oración y se lo ofrezco a Dios, está bien. Pero si es por accidente, pues no. Si es para dietas, menos, ¿no? Pues el ayuno tiene que tener un valor espiritual, no tiene que tener un valor espiritual, ¿no? Por eso dice, para el cristiano, para el creyente, es una terapia, pero no física, sino para curar todo lo que nos impide configurarnos a la voluntad de Dios. Entonces el ayuno es algo que nos configura, algo que nos acerca a la voluntad de Dios, que nos hace vivir cerca de la voluntad de Dios. Y el ayuno, bueno, es una práctica sobre todo en el tiempo de Cuaresma. Y de hecho, la Iglesia solamente obliga el ayuno 2 veces al año, y es en Cuaresma, el miércoles de ceniza y el viernes santo, nada más. Es obligatorio. De ahí fuera, ya quien quiera hacer ayuno, eso es otra cosa, ¿no? Puede ser, pero tiene que ser para eso, ¿no? Para encontrarme con Dios, para, como dice el Papa Benedicto, configurarnos a la voluntad de Dios.
el que ayuna tiene que hacer eso. Ahora, ¿qué significa el ayuno en general? ¿Cuál sería el sentido profundo de vivir un ayuno? Bueno, pues el ayuno es privarse de un alimento, ¿no? Alimentarse es vivir, no alimentarme es morir. Por lo tanto, el ayuno es una imagen de la muerte, ¿no? Porque no estoy comiendo, por lo tanto, al no comer me estoy acercando a la muerte, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es que cuando yo ayuno, efectivamente, por así decirlo, me acerco tantito a la muerte porque no comí? Por lo tanto, es la toma de conciencia de que somos criaturas, ¿no? Es la toma de conciencia de nuestra limitación, es la toma de conciencia de que tenemos una vida y de que nuestra vida es frágil. Porque digo, por no comer un día no pasa nada, pero efectivamente si yo no como, me puedo morir. O sea, el ayuno que recuerda que yo estoy vivo, pero que tengo una vida que es criatural, y que efectivamente mi vida está en las manos de Dios, ¿no? Y que efectivamente yo como para no perder esta vida. Yo todos los días como porque en el fondo es comer ¿para qué? Para no morirme. Entonces cuando yo ayuno digo, hoy estoy experimentando un acercamiento a la muerte. Y estoy recordando que mi vida, pues no la sostengo yo. Porque efectivamente, si como, vivo, si no como, me puedo morir. Pero en el fondo puedo comer porque alguien me da el alimento, ¿no? Y si estoy vivo es porque alguien me ha dado la vida. Entonces la vida me la ha dado Dios. Yo estoy en las manos de Dios. El ayuno tendría que recordarnos, hacernos recordar que estamos en las manos de Dios. Que es Dios que nos ayuda, que es Dios que nos sostiene, que es Dios que nos ha creado, que es Dios el que nos constituye, que es Dios el que nos sostiene en existencia. Es Dios. Por lo tanto, ayunar, en primer lugar, podemos decir, es reconocer que la vida nos viene de Dios y que es Dios quien nos garantiza la vida. No somos nosotros, es Dios quien nos garantiza la vida, ¿no? Es Dios quien nos va dando precisamente esta existencia, ¿no? Es una experiencia de vivir delante de Dios, ¿no? Y entonces, eso es lo importante. Claro que uno podría decir, bueno, pues si yo todos los días me preparo de comer, no y como, pues entonces yo me autoalimento, yo me autonutro, ¿no? Por así decirlo, me sostengo, ¿no? Soy yo el que trabajo para comprar comida, entonces me gano la comida con mi propio esfuerzo. Uno podría caer en la tentación de decir, no necesito de Dios. ¿El ayuno qué es? Pues sí, yo me compro las cosas, pero porque tengo vida, porque tengo fuerzas, pero mi vida es de Dios. No soy yo el que sostenga mi vida, es Dios quien me sostiene, ¿no? Entonces, ayunamos en primer lugar, ¿para qué? Para recordar que Dios me da la vida. Incluso el ayuno tendría que ser precisamente un signo para recordar que estoy vivo e incluso para recordar que debemos valorar nuestra vida y la vida de los demás, ¿no? El ayuno tendría que ser un signo precisamente de vida y de valorar la vida de los demás. Dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en una encíclica, ¿verdad?, que escribió Evangelium Vitae, él dice, ¿no? Es urgente una gran oración a favor de la vida, pero una oración, dice, que abarque el mundo entero, que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde cada familia, desde cada corazón de cada creyente, tenga una iniciativa extraordinaria y una oración habitual elevando las súplicas hacia Dios, que es el creador y el amante de la vida. Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las fuerzas del mal. Y ha enseñado a sus discípulos que algunos demonios solamente salen de ese modo, ayunando y orando. Por lo tanto, dice, tengamos la valentía de orar y de ayunar para conseguir que la fuerza que viene de lo alto haga caer los muros del engaño, de la mentira, que se esconden a los ojos de tantos hermanos y hermanas nuestros en una naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles contra la vida, y abra sus corazones a propósitos e intenciones inspirados a la civilización de la vida y del amor. Entonces la vida, el ayuno dice, nos recuerda la vida. Y dice el Papa Juan Pablo II, ojalá hagamos oración y ayuno ofreciéndolo por la vida, para que valoremos sí nuestra vida, pero también para que los demás valoren la vida. Obviamente aquí el Papa está hablando del aborto, ¿no?, y de otras prácticas, ¿no?, que quitan la vida. Entonces hay que hacer oración y ayuno también en favor de la vida. Así como el ayuno me recuerda mi vida, la vida que yo tengo, hay que hacer ayuno también para que los demás valoren, ofrecer el ayuno para que los demás valoren la vida, su propia vida. Valoren la vida de un niño, ¿verdad?, que está creciendo en el vientre de su mamá. Valoren la vida de una persona que ahora está enferma, ¿no? Que valoren la vida. Que no los vean como un estorbo, que no los vean como algo simplemente indeseado, que valoren la vida, dice el Papa. Entonces, fíjense cómo el Papa usa el tema del ayuno, para decirle el ayuno puede ayudarnos efectivamente a
valorar no solo nuestra vida, sino la vida de los demás. Porque cuando el ayuno me hace valorar mi vida, lo puedo ofrecer para que otros valoren el don de la vida, para que otros valoren el don de la existencia, ¿no? Es lo que está diciendo aquí el Papa, ¿no? Más aún, el tema del ayuno. Gracias. El tema del ayuno, fíjense, va a tener, ¿verdad?, con el paso del tiempo en la Iglesia, un sentido no solo de purificación, ¿verdad? No solo de valorar la vida, sino también de purificarse. Es decir, el ayuno, ¿verdad?, después, al inicio de la Iglesia, ¿no?, se empezó a ver también como un signo para tener las pasiones bajo control. Es decir, para poderse dominar, porque el ayuno va a ser entonces un signo de autodominio. Porque si lo pensamos bien, ¿cuál es la pasión más fuerte que puede sentir un hombre? Pues tener hambre. Necesita eso, comer, ¿no?, para sobrevivir. Entonces, ¿qué es el ayuno? Pues el ayuno es frenar el impulso de comer, ¿no?, controlarlo, ¿no? Y entonces decían, ¿verdad?, los primeros cristianos, ¿no?, si tú eres capaz de controlar ese impulso de comer, también puedes controlar otras pasiones, ¿no? Puedes controlar también otros impulsos que son menos poderosos, ¿no? Puedes controlar la ira, puedes controlar la lujuria, la avaricia, ¿no? Tú puedes controlarlo, tú puedes atreverte a eso. Por lo tanto, el hacer ayuno es precisamente no solamente para sentir hambre, ¿no?, sino es para controlarlo. Cuando alguien está ayunando, efectivamente empieza a sentir hambre, ¿no? Y generalmente siente más hambre que otros días, ¿no? Entonces, obviamente, si tiende uno a querer comer, ¿no?, pues uno tiene que aprenderse a controlarlo. Y curiosamente ese controlar es para conocer nuestro cuerpo y aprendernos a controlar, ¿no? Y así como nos aprendemos a controlar en el hambre, entonces también precisamente esto nos tendría que ayudar a controlarnos con otras pasiones, ¿no? Si puedo controlar el hambre, puedo controlar también mi ira a veces, ¿no? Puedo controlar, ¿verdad?, mi avaricia o yo qué sé, ¿no? Yo puedo irme controlando en la vida, ¿no? Yo puedo irme controlando poco a poco. O sea, fíjense cómo el ayuno es no solamente el sentir hambre, sino el ayuno es precisamente que sintiendo hambre yo me aprenda a controlar y diga, no voy a comer, voy a controlarme, voy a seguir haciendo mis actividades, voy a seguir adelante, ¿no? Yo voy a aprenderme a controlar. Y en la medida que me voy controlando, voy conociendo mi cuerpo, ¿no? Voy conociéndome a mí mismo. El ayuno es una práctica que me ayuda a tener un autocontrol de mi cuerpo, ¿no?, a conocerme mejor. Y por supuesto, cuando uno empieza a salir avante del ayuno, empieza a saberse controlar de otras cosas, ¿no? Puede controlarse de otras pasiones, de otros movimientos, de otros impulsos. ¿Por qué? Porque ya empezó a controlar el más poderoso, que es el del hambre. Si puedo controlar ese, puedo controlar otro, porque me estoy conociendo, porque me estoy descubriendo en mi vida, ¿no? Ese es el valor del ayuno, ¿no? Una capacidad que tenemos para autocontrolar. Sobre esto también el Papa da una palabra, ¿no? Dice el Papa, el ayuno representa una práctica ascética importante. Es un arma espiritual para luchar contra cualquier posible apego desordenado en nosotros mismos. Privarnos por propia voluntad del placer del alimento y de otros bienes materiales ayuda al discípulo de Cristo a controlar los apetitos de la naturaleza debilitada por el pecado original, cuyos efectos negativos afectan toda la personalidad humana. Pues aquí lo dice el Papa, ¿no? El ayuno nos ayuda, ¿verdad?, a controlarlo, ¿no?, a luchar contra cualquier apego desordenado, ¿no?, por propia voluntad, porque nadie me obliga. El ayuno es algo voluntario, ¿no?, por propia voluntad, ¿no? Es como me privo del alimento, puedo también privarme de otros bienes materiales, ¿no?, a fin precisamente de que podamos fortalecer nuestra debilitada naturaleza, ¿verdad?, como consecuencia del pecado original. Fíjense cómo el Papa entonces está hablando precisamente aquí de algo muy importante, ¿no? Entonces es también el autoconocernos a nosotros mismos, el conocer nuestra realidad, nuestro cuerpo, conocer quiénes somos y aprendernos a dominar. Es una práctica para dominar, ¿no? Conocernos, ¿no? Que a veces hacemos cada cosa porque a veces no sabemos dominarnos, ¿no? A veces hablamos hasta de más porque no sabemos dominar nuestra lengua, ¿no? A veces hacemos ciertas cosas porque no sabemos dominar nuestros impulsos, ¿verdad?, y actuamos sin pensarlo, ¿no? El ayuno, curiosamente, aunque pareciera algo fuera de moda, nos ayuda a conocernos. Es algo que pareciera muy sencillo, digamos, ¿cómo el ayuno? Sí, porque en la medida que me voy conociendo, digo, tengo que frenar esto, tengo que aprender esto, voy empezando a tener autocontrol de mí. Me ayuda a conocerme, me ayuda a ponerme límites, y luego eso se ejercita para poner límites en otras cosas, ¿no? Obviamente el ayuno, pues hoy día, digamos, o se ve como cosa estética, o el ayuno se puede ver precisamente
como algo negativo, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿para qué ayunamos? Te vas a morir de hambre, no tiene sentido. Pero en el fondo, ¿qué significa no querer hacer ayuno? Pues no querer hacer un ayuno significa decir, no me voy a dominar, no me quiero dominar, o sea, yo quiero darle rienda suelta a todo. Y así como no quiero dejar de comer, no quiero dejar de hacer nada de lo que yo quiero, ¿no? Obviamente el mundo en el que vivimos está en contra del ayuno y de tantas cosas, ¿no? Porque obviamente el ayuno nos ayuda a controlarnos, nos ayuda a conocernos, nos ayuda a ponernos límites. Y lo que el mundo quiere es que no nos pongamos límites, ¿no? Si compramos compulsivamente, ¿por qué es? Porque no nos ponemos límites, ¿no? Si comemos cualquier cantidad de tonterías es precisamente porque no nos ponemos límites. Si hacemos cada cosa que no está bien, ¿por qué lo hacemos? Porque no nos ponemos límites. Curiosamente el ayuno es una práctica que sirve para ponernos límites. Porque a veces tener límites es importante, ¿no? Claro, el mundo que hoy vivimos no le gusta tener límites, ¿no? No le gusta que se pongan límites, por un lado. Y por supuesto, ¿verdad? Si no hay límites, pues hay más consumismo, y hay muchísimo más adicciones, y hay muchísimo más cosas que ofrecer, ¿verdad? Que una persona que tiene límites. Porque una persona que tiene límites no solamente deja de hacer cosas. Una persona que tiene límites se conoce. Y una persona que tiene límites no se deja engañar tan fácilmente porque piensa las cosas antes de hacerlo. Una persona que no tiene límites, pues se deja ir, ¿no? Y dice, así es esto, ¿no? Si todos lo hacen, yo lo hago, ¿no? Ya no lo pensamos. En cambio, una persona que te pone límites se ayuda a conocerse y se ayuda a reflexionar las cosas. El problema está que a veces nosotros no reflexionamos las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos límites. Y nos seguimos, ¿no? Vamos rápido. No nos ponemos límites. Y necesitamos a fuerzas ponernos límites. Necesitamos a fuerzas seguir adelante, ¿no? Necesitamos eso. Para seguir adelante, para seguir con fuerza, ¿no? Necesitamos ponernos límites. El que se pone límites no solamente domina ciertas cosas, aprende a pensar y no se deja ir con cualquier cosa. Al mundo de hoy le gusta que no tengamos límites, no solo por el consumismo, sino porque pueden decirnos cualquier cosa y nos la tragamos rapidísimo, ¿no? No hablo de comida, sino hablo de todo lo que nos dicen, de toda la información. Créete esto, que lo creo. Ya ni siquiera lo pienso, si está bien, si está mal. Ya, si dicen que está bien, está bien. Si dijeron que está mal, está mal, ¿no? Ya, ni siquiera lo pienso. El que se pone límites se da la oportunidad de reflexionar. Y por lo tanto no es tan fácil de manipular, ¿no? Y curiosamente el ayuno es una de las prácticas, no es la única, pero es una de las prácticas que nos ayuda a poner los límites, ¿no? Por eso es el Papa Benedicto, es algo que nos ayuda a irnos configurando con Cristo y que precisamente nos ayuda a descubrir las cosas negativas que afectan a nuestra persona, nuestra personalidad. Bien. Ahora bien, nosotros podemos ver en la Biblia, ¿verdad?, un texto que puede iluminarnos para profundizar este tema del ayuno, ¿no? Y verlo no solamente como una práctica de culto, ¿no?, sino que algo que efectivamente nos puede iluminar, ¿no? Entonces, dice el profeta Isaías, en el capítulo 58, Isaías 58, versículo del 1 al 11. Ahí tenemos justamente una queja que da el profeta a nombre de Dios sobre el tema del ayuno. Entonces, dice Isaías 58, ¿no? Dice, clama sin tregua bien fuerte, levanta tu voz como trompeta, y denuncia a mi pueblo su rebeldía, a la casa de Jacob sus pecados. A mí me consultan día a día, les agrada conocer mis propósitos, como gente que practica la justicia, que no abandona el mandato de su Dios. Me consultan sobre las normas de justicia, la vecindad de su Dios les agrada. ¿Por qué ayunamos si no lo ves? ¿O nos mortificamos si no te enteras? ¿Por qué ayunan solo por interés y apremian a sus sirvientes? Ayunan entre litigios y pleitos, repartiendo golpes de mala manera. No ayunen como lo hacen ahora, para hacer oír su voz en lo alto. ¿Creen que este es el ayuno que deseo? ¿Que el hombre se humille todo el día agachando como un junco la cabeza, tumbado en un saco entre ceniza? ¿A eso le llaman ayuno? ¿Día grato para Dios? Este es el ayuno que yo deseo, que rompan las cadenas injustas, que suelten las coyuntas del yugo, que dejen libres a los maltratados y arranquen todo yugo, que compartan su pan con el hambriento, que acojan en su hogar a los sin techo, que vistan a los que están desnudos y que no abandonen a sus semejantes. Así surgirá la luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Tus justas acciones precederán y seguirán la gloria de Yahvé. Cuando llames, Yahvé te responderá. Pedirá socorro y te dirá, aquí estoy, si apartas todo yugo, si no delatas y no acusas en falso.
Si partes tu pan con el hambriento, sacias el hambre del indigente, así resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Tú irás guiando a Yahvé, te irá guiando Yahvé de continuo, y saciará tu hambre en los sequedales. Dará vigor a tu pueblo y serás como un huerto regado, como manantial de aguas cuyo cauce nunca falla. Entonces ahí tenemos este texto donde Yahvé, ¿verdad? Dios se dirige a su pueblo diciéndoles qué tipo de ayuno hacen. Les recrimina, ¿no? Fuertemente, ¿no? ¿Qué tipo de ayuno? Ustedes ayunan entre litigios y pleitos, ¿no? ¿Qué ayuno es ese? Estoy ayunando, pero me estoy peleando, ¿no? Con medio mundo. Ayunan entre puñetazos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ayunes golpeándote con tu hermano? Ese no es un ayuno, ¿no? Dice, no ayune como hoy. Por lo tanto, podemos ver aquí cómo Dios dirige una queja dura al pueblo de Israel, precisamente por el ayuno. Ciertamente, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Este texto se escribió después del destierro, ¿no? Cuando ya regresaron de Babilonia. Cuando estaban en Babilonia hacían ayunos, ¿no? Era la práctica del ayuno, porque el ayuno era un símbolo de tristeza en ese momento, ¿no? De lamentación, ¿no? Porque fueron desterrados, porque habían perdido todo. Hacían ayunos para arrepentirse, para decir estamos arrepentidos de lo que perdimos, ¿no? Y era una manera de estar delante de Dios y decir estamos mal. Pero cuando regresaron del destierro, ¿verdad? Y empezaron a reconstruir Jerusalén muy poco a poco, ¿verdad? Había mucha pobreza. Justamente en ese momento, ¿verdad? Se empezó a poner de nuevo el ayuno. Algunas se sorprendían de hacer el ayuno. ¿Para qué hacemos ayuno si ya regresamos, no? Hacíamos ayuno en Babilonia porque estábamos desterrados, porque estábamos tristes, porque estábamos lejos de la tierra prometida, ¿no? Y además porque estamos arrepentidos de los pecados, ¿no? Pero si ya regresamos a la tierra, ¿para qué seguimos ahí sintiendo ayuno? Pero empezaron a instituir el ayuno, ¿verdad? Con todas sus formas, ¿no? No solamente no comer, sino aparte sentarse entre ceniza, ¿verdad? Y bueno, todo ese tipo de cosas, como para quedar bien con Dios. El problema es que esto se convirtió no en un acto realmente de arrepentimiento ni de conversión, sino se convirtió en un acto habitual, ¿no? Que incluso se empezó a ver como un beneficio, ¿no? Voy a ayunar para que Dios me ayude. O sea, entonces perdió el sentido del ayuno, porque el ayuno era, en su momento fue un sentido de tristeza, de luto, ¿no? De arrepentimiento. Y ahora estaban ayunando no porque estuvieran arrepentidos de nada, ayunaban para quedar bien con Dios y que Dios les diera un premio, ¿no? Ayunaban para sacar un beneficio. El ayuno no es para eso, ¿no? Ayunaste, te va a dar un premio. Pero ellos lo empezaron a ver así, al punto que, como dice la lectura, ¿no? Ya empezaban a ayunar y se estaban peleando entre ellos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes estar ayunando? O sea, te paras, te peleas, te regresas a ayunar. Ahí te sientes entre ceniza y dices, ¿para qué? Se parecen juncos ahí, ¿verdad? Llenos de ceniza, ¿no? O sea, árboles, ¿verdad? Llenos de ceniza, ¿pero para qué? Si no están cambiando de vida, están peleándose todo el día, ¿no? Entonces Dios le dice, a ver, ese ayuno no es el que yo quiero, ¿no? Y entonces Dios, ¿verdad? En el profeta Isaías hace ver que el ayuno va entonces acompañado de algo muy importante, ¿no? Va acompañado de la caridad, ¿no? ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Que desaten los lazos de la maldad. ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Que deshaga las coyundas del yugo, ¿no? O sea, el yugo pues es este aparato, ¿verdad? Que se le ponen ahí a los bueyes para ir arando, ¿no? Las coyundas son las cuerdas, son cuerdas muy gruesas, ¿no? Que van amarrando precisamente el yugo con lo que se va haciendo el arado. Entonces, desatarlo significa que ya no esté ahí jalando todo el aparato, ¿verdad? Que lo suelte del yugo, ¿no? Que le dé la libertad a los quebrantados, ¿no? A los tristes, ¿no? Y que arranques todo el yugo. Finalmente quítales el yugo, que sean libres. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? ¿En qué consiste el ayuno? En hacer a los demás libres. No que los estés oprimiendo, no que los estés maltratando, que hagas que los demás sean libres. Que hagas que los demás vivan en libertad, porque todo esto, ¿no? Desatar lazos, deshacer coyundas, arrancar todo yugo, que es ayuda a que los demás sean libres. ¿De qué sirve que no comas si de todos modos eres un explotador, ¿no? ¿De qué sirve que no comas si estás peleando con medio mundo, ¿no? Por cualquier tontería, ¿no? Sé libre y ayuda a que los demás sean libres. Ese es el verdadero ayuno, ¿no? Y no solamente darle la libertad, sino ayunar significa acabar con la injusticia. Parte tu pan con el hambriento, a los pobres recíbelos en tu casa, cuando veas a un desnudo, cúbrelo, dale a tu semejante lo que necesite y no te apartes de él. Ayuda a los demás. O sea, va en la línea de la caridad, ¿no? ¿Cuál es el verdadero ayuno? El ayuno dice que yo quiero es que tú ayudes a los demás. ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? Es que tú liberes a los demás,
que ayudes a tus semejantes. Ese es el ayuno, ¿no? Ese es el sentido del ayuno, ¿no? Entonces el ayuno efectivamente decimos es reconocer, ¿verdad?, que podemos controlarnos, que podemos dominarnos. El ayuno es efectivamente reconocer que la vida está en las manos de Dios, pero eso ¿hacia dónde nos dirige? Nos dirige precisamente al encuentro de los demás, ¿no? Lo que decíamos cuando empezamos esta plática, ¿no? ¿Cómo se definía el ayuno? No vivir para mí mismo, sino para los hermanos. Ver a los hermanos, y es lo que está diciendo el profeta Isaías, ¿no? ¿Quieres vivir, verdad? ¿Quieres hacer el bien? Ve a los hermanos, ve hacia los hermanos, libéralos, ayúdalos, dales casa, vestido, ¿no? Haz misericordia con ellos, ¿no? Fíjese cómo entonces el ayuno va en función de la misericordia, ¿no? El ayuno va en función de ayudar a los demás. Y entonces cuando alguien se priva de algo en el día que hace ayuno, no sé, hoy no voy a desayunar, no simplemente no desayuna y ya digo, bueno, ya me ahorré algo, no. Se supondría que si yo me ahorro algo, es para que lo comparta con otro, ¿no? O sea, el ayuno tendría que estar acompañado de la caridad. Hoy no desayuné, hoy no me gasté este dinero, por ejemplo. Bueno, pues voy a compartir ese con una persona que lo necesita. Entonces el ayuno tendría que estar acompañado también de la caridad. No nada más de decir no comí ya, sino no comí y por lo tanto ayudo a los demás, ¿no? Me encuentro con los demás, voy hacia los demás. Ese sería el sentido entonces del ayuno, ¿no? Ahí comenzaría todo, ¿no? El ayuno entonces va en función de ayudar a los demás. El ayuno va en función de encontrarle sentido a los demás. Fíjese cómo entonces el profeta Isaías señala algo más. Entonces el ayuno no puede quedarse ahí. Entonces si lo pensamos bien, ¿qué es el ayuno? El ayuno es dejo de comer. Cuando dejo de comer se siente un vacío, ¿no? Porque no comí, ¿verdad? Siempre el vacío ahí. Y entonces ¿cómo se llenaría ese vacío? Dando la caridad a los demás, ¿no? Esta vida de la que yo me estoy privando, la comparto con los demás para que otra persona tenga vida. Eso sería el ayuno. Entonces no solamente dejar de comer por comer, sino dejo de comer, ¿para qué? Para ayudar a los demás. Dejo de comer para encontrarme con los demás. Dejo de comer, pero para que el otro pueda tener vida. Entonces, eso sería lo importante, dice el Papa Benedicto también, ¿no? Dice, al escoger libremente privarnos de algo, tiene que ser para ayudar a los demás. Y así demostramos concretamente que el prójimo, que pasa dificultades, no es un extraño. Precisamente para mantener viva esta actitud de acogida y atención a los hermanos, animo a todas las comunidades a intensificar durante la Cuaresma la práctica del ayuno personal y comunitario. O sea, vean a los demás. El ayuno es precisamente voltear a ver a los demás, que es lo que dice el profeta Isaías. Más aún, no solamente el Papa Benedicto, ¿verdad? Hay un santo, ¿verdad?, del siglo V, ¿verdad?, San Pedro Crisólogo, dice él, ¿no? El ayuno, dice, es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Por lo tanto, quien ora, que ayune, y quien ayuna, que se compadezca y que preste oídos a quien le suplica. Pues al suplicar desea que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos, el oído a los suyos que le suplican. Fíjense. El ayuno es el alma de la oración, dice San Pedro Crisólogo. El ayuno es el alma de la oración. ¿Alma de qué se refiere ahí? A lo que le da vida, ¿no? ¿Qué es lo que le da vida a la oración? ¿Qué es lo que anima la oración? Dice, el ayuno. El ayuno mueve la oración. O sea, el ayuno nos tiene que ayudar así a tener un vacío, pero dice San Pedro, nos ayuda a movernos a la oración. O sea, el ayuno realmente es lo que vitaliza la oración. Entonces yo puedo hacer mucha oración, etcétera, pero precisamente el ayuno le da vitalidad a la oración. Porque efectivamente el ayuno hace, decimos el ayuno es dejar de comer, sentimos un vacío, y entonces ese vacío se va llenando con la oración. La oración tiene un nuevo sentido, porque ya no solamente es que ore porque tenga que orar, sino oro porque ese vacío que deja el ayuno, la oración le va encontrando sentido, ¿no? Se va llenando de un encuentro con Dios, ¿no? Y entonces, por eso dice, el que haga oración, que ayune, porque el ayuno curiosamente ayuda a hacer mejor la oración. Más aún, si el ayuno ayuda a conocer nuestro cuerpo, la oración se hace con el cuerpo. Si me conozco bien, puedo dominar mejor mi cuerpo y mi oración sale mejor. El ayuno curiosamente entonces ayuda a la oración. El ayuno le da más vitalidad a la oración. Y luego dice, ¿no? Y la misericordia es la vida del ayuno. O sea, el ayuno no se queda ahí nada más en el sinsentido, ¿no? Que decíamos ahorita. La misericordia es vida del ayuno. ¿Por qué? Porque al ayunar estoy llamado a hacer el bien a los demás.
Yo me privo de algo para que con eso que me privo pueda hacerle el bien a los demás. Por eso dice San Pedro Crisólogo, ¿no? Quien ayuna, que se compadezca, porque el ayuno me tiene que ayudar a compadecerme a los demás, me tiene que ayudar con otros, ¿no? Eso es lo importante del ayuno, ¿no? Eso es lo que le da sentido al ayuno. Ven cómo entonces el ayuno no solamente es dejar de comer y ya, sino que el ayuno es voltear a ver a los demás, ¿no? Ayudar a los demás. Y el ayuno incluso vitaliza la vida a la experiencia de conexión. Y finalmente, ¿verdad? Hay otro texto que también habla del ayuno, y es el mismo Jesús que toca el tema del ayuno, ¿no? Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2. San Marcos 2, ¿no? Versículos del 18 al 20, ¿no? Dice, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar, pero vendrán días en el que se les será arrebatado el novio, y entonces sí ayunarán en aquel día. Entonces aquí habla Jesús sobre el tema del ayuno. Primero que nada, ¿por qué surge el tema del ayuno? Porque hay dos personajes que están, dos grupos que están ayunando, ¿no? Los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos que están ayunando, ¿no? Son dos grupos. ¿Qué representan estos dos grupos? Primero, los fariseos, pues representan a aquellos que viven la ley, ¿no? Que están ligados a la ley, y por lo tanto la ley es algo del pasado, ¿no? Los fariseos son los que están ligados al pasado, ¿no? Están centrados en el pasado. Para ellos el pasado es el que le da sentido a su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué ayunan? Porque en el pasado les obligaban a ayunar. Entonces, si la ley era ayunar, ellos ayunan porque así dice la ley, ¿no? Están centrados en el pasado. Los discípulos de Juan Bautista, ¿quiénes son? Los discípulos de Juan Bautista, pues obviamente son los que han seguido a Juan Bautista, y por lo tanto son aquellos que están esperando que llegue el Mesías, porque para ellos Jesús no es el Mesías, ¿no? Por lo tanto están abocados a un futuro, ¿no? Que algún día se cumpla en el futuro lo que diga Juan Bautista. Entonces tenemos dos grupos, uno que está atrapado en el pasado, los fariseos, y unos que están esperando un futuro, ¿no? Viendo al cielo, ¿verdad? Esperando que se haga un futuro de salvación, ¿verdad? Y entonces ven al futuro. Son los dos, ¿no? Que los discípulos de Juan Bautista ven al futuro, los discípulos de los fariseos van al pasado, los dos. ¿Dónde se centra Jesús? Jesús no se va ni al pasado, ni se va al futuro. Jesús se centra en el presente, ¿no? Jesús ve el presente, ¿no? Porque para Jesús lo importante es el hoy, ¿no? La salvación que Él está trayendo, ¿no? La salvación que Él está inaugurando con el reino que ya llegó, ¿no? Por lo tanto, para Jesús hay que superar lo antiguo de los fariseos, y precisamente hay una novedad que se puede vivir desde hoy, ¿no? Por lo tanto, es distinto a Juan Bautista. Juan Bautista ve al futuro a ver si algún día se cumple. No, ya llegó la salvación. Entonces, la novedad hay que descubrirla en el presente, ¿no? Y entonces no es que estar viendo al futuro a ver si en el futuro hay algo nuevo, sino que ya la salvación llegó en el presente, ¿no? No puede haber, por lo tanto, ayuno, ¿verdad? Que es expresión de una profunda necesidad, ¿verdad? Como lo decíamos, ¿verdad? Una necesidad en la vida. Dice Jesús, no podemos ayunar mientras el novio está con ellos, ¿no? O sea, Jesús está aquí, ¿no? O sea, en el fondo, ¿verdad? El ayuno sabemos que es la falta de comer, ¿no? De reconocer que la vida está en manos de Dios. Pero el ayuno, ¿verdad? Por lo tanto, dice Jesús, nadie va a ayunar ahorita mientras que el novio está con ellos. ¿Cómo van a ayunar si el novio está? Si a ti te invitan a una fiesta de boda, ¿verdad? Que ahí están los novios, ahí te sacan la comida y todo, nadie se le va a ocurrir decir, no, a mí no me sirve porque estoy ayunando. ¿Para qué viniste? Una grosería, pues, o sea, si no vas a comer, está bien, si tú no quieres comer, no. Pero ¿para qué vas, no? Ya vine, pero no voy a comer, no, ni me da nada, no estoy comiendo, no me traiga nada, no, fuera, no vayas, o sea, pues los felicitas, a por ahí, tantito y te sales, ¿no? Que te quedas ahí a causar penas, a decir, todo el mundo te va a estar rogándote, ¿no? Come algo, no quiero, estoy ayunando. Satanás, no, mejor no vayas, ¿no? O sea, no. Nadie ayuna mientras está el novio, ¿no? Y más en esos tiempos que la boda no duraba un día, ¿verdad? La boda duraba varios días. Entonces era comer y bueno, ¿quién va a estar ayunando ahí? Pues estás con los novios, fuiste a felicitarlos, pues estás conviviendo de la alegría. ¿Y la alegría cómo se manifiesta? Entre varias cosas, la alegría se manifiesta con la comida, ¿no?
Entonces no puedes, mientras el novio está con ellos, nadie va a ayunar. Nadie se usa juicio en una fiesta de boda, ayunar nadie, nadie. Entonces, ¿cómo van a ayunar si está aquí esto? Es una falta de educación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús, verdad? Cuando los fariseos ayunan, y los discípulos de Juan, ¿por qué ayunan? Porque ellos tienen una necesidad, ¿no? Los de Juan Bautista esperan que se cumpla la promesa de Juan y entonces llegue Dios a salvarlos en el futuro. Los fariseos, ¿verdad?, cumplen con sus normas, ¿verdad? Porque así dijo Dios. Pero en el fondo, ¿por qué están ayunando los dos? Estos dos grupos, ¿por qué ayunan? Porque no sienten que Dios esté con ellos. Para ellos Dios está ausente. Y como Dios está ausente, ayunan por eso, ¿no? Ayunan porque para ellos Dios está ausente. Ayunan porque efectivamente Dios no está con ellos. Y entonces cumplimos nuestras reglas o anhelamos que algún día venga la salvación, pero es un Dios que está ausente. Jesús dice, no pueden ayunar porque el novio está con ellos, ¿no? Aquí está yo el que los va a nutrir, aquí está yo el que les da sentido a su vida. No tienen por qué ayunar porque a partir de ahora Dios ya no está ausente en sus vidas. No pueden estar ayunando. El que ayuna, dice en el texto, ¿verdad?, es el que siente a Dios que está ausente. Pero los discípulos no, porque el novio está con ellos, o sea, Dios no está ausente, ¿no? Por lo tanto, ¿verdad?, la salvación no es algo que se fue del pasado, como los fariseos. La salvación no es algo del futuro, a ver cuándo llega. La salvación es algo presente. Ya es algo que se tiene que disfrutar. Y mientras se está disfrutando, no puede haber precisamente hambre. No puede haber ayuno. No puede haber ayuno. Por lo tanto, para Jesús en este momento dice, no van a ayunar porque ellos están disfrutando la presencia del reino. Ellos la están disfrutando, no la quieren disfrutar, bueno, pues, están amargados, pero ellos sí la están disfrutando, ¿no? Encuéntrenle sentido a esto, ¿no? Y entonces dice Jesús, pero va a llegar un día en el que sí les será arrebatado. Va a llegar un día que les va a ser arrebatado. Y entonces ahí se refiere a la muerte, ¿no? A la muerte. Y esta muerte causará dolor en los apóstoles, ¿no? Los discípulos tendrán dolor porque Jesús va a morir, ¿no? Y va a haber dolor, va a haber tristeza. ¿Y cómo se va a manifestar ese dolor, esa tristeza por la muerte de Jesús? Con el ayuno. Llegará un día en el que se les será arrebatado y entonces sí van a ayunar. Pues, ¿cuándo van a ayunar? Cuando el novio les sea arrebatado. Y por lo tanto Jesús está hablando de su muerte, ¿no? Llegará un día en el que Él muera y entonces sí van a ayunar. Entonces el ayuno va a ser un signo de dolor, de luto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una expresión espontánea de luto, ¿verdad?, nacida por su tristeza, ¿no? Como un signo de solidaridad con la muerte de Jesús. Y entonces el ayuno tiene un nuevo sentido. Jesús le da un nuevo sentido al ayuno. ¿Cuál es el sentido del ayuno? Un signo de solidaridad por su muerte en la cruz. Quiere decir que entonces cuando ayunamos, entonces no solamente es porque Dios es el dueño de nuestra vida. Cuando ayunamos, entonces no solamente es para conocernos. Cuando ayunamos, no solamente estamos llamados a la caridad. Cuando ayunamos, nos unimos a la muerte de Jesús. Nos hacemos solidarios a la muerte de Jesús en la cruz. Y entonces ayunamos precisamente para reconocer que Jesús murió en la cruz y como el ayuno es un signo de muerte, nos unimos a la muerte de Jesús en la cruz. Y hay pues esta solidaridad precisamente sobre esta muerte de Jesús sobre la cruz. Dice el Papa Juan Pablo II, sobre el ayuno que puede practicarse en formas antiguas y nuevas, como signo de conversión, de arrepentimiento, de mortificación, pero al mismo tiempo es un signo de unión con Cristo crucificado. Por lo tanto, el Papa Juan Pablo II dice, claro, cuando ayunamos sí, es un signo de conversión, de arrepentimiento, claro, todo lo que hemos dicho, pero también es un signo de unión con Cristo crucificado. Cuando ayunamos, nos unimos a Cristo crucificado. Y no porque yo lo diga, lo dijo Jesús, ¿no? Cuando les sea arrebatado el novio, pues van a ayunar. Va a haber una expresión de solidaridad. Entonces, cuando ayunamos, ¿por qué lo hacemos también? Pues lo hacemos precisamente porque queremos unirnos a la muerte de Cristo, ¿no? Queremos unirnos a Jesús que ha muerto, ¿verdad?, en la cruz, y nos unimos a Él. Así como Él se privó de la vida por nuestra salvación, yo en ese momento, ¿verdad?, ayuno, me privo de vida para unirme a esa salvación que Cristo me da. Entonces, fíjense cómo el ayuno entonces tiene pues múltiples, ¿verdad?, significados, ¿verdad?, de la vida espiritual, que todos son válidos, ¿verdad?, y tienen un sentido profundo. Entonces yo digo, hoy voy a ayunar, entonces es un signo de querer acercarme a Dios. ¿Cómo? Ayuno, entonces reconozco que mi vida no me pertenece, Dios me la regala, estoy en las manos de Dios. Ayuno y entonces puedo hacer caridad con los demás, ¿verdad? Me privo de algo en mi vida para ayudar a otros. Ayuno para aprender a controlar el hambre, ¿no?, y por lo tanto para aprender a controlarme a mí mismo y precisamente a reconocer que debo de conocerme mejor, ¿no?
Y finalmente ayunamos, ¿por qué? Porque efectivamente estamos llamados a unirnos a la muerte de Cristo. Y el ayuno sirve precisamente para unirnos a Cristo que ha muerto por nosotros. Ven cómo el ayuno entonces tiene múltiples significados, ¿verdad? Que precisamente nos van ayudando para encontrarle sentido a esta práctica, ¿no? Que como decía el Papa Benedicto, hoy día está muy olvidada o ha quedado reducida a cosas terapéuticas. Dice, no, hay que encontrarle un sentido espiritual, ¿no? Y entonces ahorita pues hemos visto entonces diferentes elementos, ¿no? Que nos ayudan a descubrir toda la riqueza de la vida espiritual dentro de la experiencia y de la práctica del ayuno en sí mismo, ¿no? Y eso es justamente lo que pretende esta práctica en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, pues entonces somos invitados en la Cuaresma a practicar el ayuno, ¿no? Pero teniendo en la mirada esto, no solamente decir, me tengo que morir de hambre, no, tengo que privarme de algo, ¿verdad? ¿Cómo voy a ayudar a alguien? Tengo que privarme de algo para conocerme, tengo que privarme de algo para recordar que estoy en la mano de Dios, y me privo de algo como Cristo se privó de su vida y murió por mí para salvarme, y yo me quiero hacer solidario a su mano. Vean como todo el sentido espiritual que conlleva precisamente la práctica del ayuno. Y de esta manera pues, podemos ver de manera muy general pues, este valor, ¿verdad? Y este sentido del ayuno en la vida de la Iglesia y de manera especial como una práctica de la Cuaresma. No sé si hay alguna duda. Sí. En nuestra confesión también provoca un encuentro con Dios. Eso es lo que yo concluí. El ayuno es lo que al final de cuentas, con todo lo que nos prometemos, al final nos provoca ese encuentro con Dios. ¿Verdad? Que lo tenemos olvidado, nos hemos alejado de él. Y el ayuno se nos va a provocar a nosotros. Claro, el ayuno es un encuentro con Dios. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita, ¿no? Porque en uno a Cristo, entonces uno me encuentro con Dios. El ayuno me hace que me encuentre con mis hermanos, ¿no? Y a través del hermano me encuentro con Dios. Lo dice Jesús, ¿no? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron, me encuentro con Dios. El ayuno me ayuda entonces, evidentemente, a decir, mi vida está en las manos de Dios, me encuentro con Dios. Claro, el ayuno es me encuentro con Dios desde estas facetas que hemos explicado aquí exactamente, ¿no? Sí. Bueno, una pregunta y un comentario. ¿Qué de la abstinencia, de la abstinencia que también se da en miércoles de misa y en Viernes Santo? Y segundo, de hecho yo tengo a ver mucho pensando que cuando hay abstinencia y hay uno puntualizado en el día de ceniza y en el Viernes Santo, a mí me da causa mucho ruido, por ejemplo, que haya fiestas, como la de San Marcos, el día de Cristería. Hay ocasiones en que las personas, por ejemplo, están tratando de hacer un ayuno con la razón que pues tengan, y a veces en un tipo de fiestas se les roza el ayuno y les ayudamos a que vamos al ayuno. Entiendo también que las fiestas pueden ser importantes para las personas que San Marcos, que la fiesta, para recolectar dinero, para las fiestas, es importante, pero yo siento que ayudamos también a que personas que tenían la intención de ayunar y de orar, de alguna forma, porque las personas solamente viven esos días para que pongan las cosas encima y que tengan una cosita y se olvidan del resto del año de venir. Les ayudamos a comer su ayuno. Bueno, a ver, aquí, para empezar, el ayuno habíamos dicho 2 días, ¿no? Son obligados 2 días, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, ¿no? Lo de San Marcos fue el sábado, no fue ninguno de esos días. La abstinencia, ese es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando del ayuno, la abstinencia son los viernes de Cuaresma. Bueno, incluso se dice que debería ser todos los viernes del año, ¿no? Pero bueno, por lo menos tendría que ser los viernes de Cuaresma, ¿no? Y son 2 prácticas distintas, que coinciden, obviamente coinciden con el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, ¿no? Eso se juntan las 2 prácticas, ¿no? Que la abstinencia es, obviamente, pues, se habla generalmente, ¿no? De no comer la carne roja, ¿no? Y entonces va ligado también al tema del ayuno el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, ¿no? O sea, se juntan las 2 prácticas en ese día. Pero aparte, los viernes de Cuaresma tendría que haber siempre abstinencia. Ahora, efectivamente puede decir, pues es que una fiesta o una reunión, ¿verdad?, provocó que alguien rompiera con eso. Aquí hay 2 cosas. Bueno, efectivamente se hizo esa fiesta, ¿verdad?, esa kermés que se hizo, pero bueno, fue un sábado en la noche nada más, y no coincidió ni siquiera con el viernes de abstinencia, ni coincidió con la, ¿cómo se llama? El Viernes Santo, ¿no? Que sería, no hay nada, ¿no? Ahora, ciertamente podría romper con alguna cosa, pues podría ser, ¿no? Pero yo creo que ahí implica también, pues
pues si yo digo, este sábado quiero ayunar, voy a hacerlo, bueno, si yo lo prometí, pues yo tengo que, lo que ahí decíamos, ¿no? El conocernos y tener la fuerza de voluntad. Yo no puedo decir, hoy prometí ayunar, pero como hubo algo ahí en San Marcos, ya no fue culpa de San Marcos, no, a ver, no. Pues ahí está, si yo prometí ayunar, porque el ayuno, ese es un ayuno voluntario, ese sábado yo voluntariamente decidí ayunar, no era obligatorio, yo decidí ayunar, que coincidió y hubo ayer en San Marcos una fiesta, bueno, está bien, pero si yo llegué y fui y caí y digo, es que San Marcos no obligó, no, San Marcos no te obligó, porque tú debiste de haber tenido esa fuerza de voluntad y controlarte, ¿verdad? Conocerte, lo que decíamos, ¿no? Para eso, si yo caí, entonces ahí ¿qué significa? Que no me estoy controlando bien. Entonces tendría que decir, a ver, ¿por qué no me controlé bien? ¿No? ¿Por qué no me controlé bien? ¿No? O si yo no me puedo controlar ese día, ¿por qué escogí ese día? ¿No? ¿Por qué lo escogí? Entonces, ahí yo creo que entraría otra cosa, ¿no? Ahora, el miércoles de ceniza, efectivamente, el miércoles de ceniza, bueno, muchos vienen el miércoles de ceniza, como ya hemos dicho la vez pasada, ¿no? Pues nada más para cumplir con una tradición más que con una verdadera conversión, ¿no? Que puede desvirtuarse, ¿verdad? Porque es que venden cosas y que no sé qué, y ya no rompo mi ayuno, puede ser, ¿no? Pero lo mismo, si yo vengo el miércoles de ceniza y yo estoy consciente de lo que quiero, pues yo tengo que ser consciente y decir, a ver, yo vengo a esto, de verdad me quiero convertir. Pero la mayoría de la gente, pues viene por costumbre, ¿no? Y luego la gente viene para ver qué encuentra, ¿no? Más que por la ceniza en realidad, ¿no? Y efectivamente hoy, como dijo el Papa, a nadie le gusta el ayuno, a nadie le gusta la abstinencia, a nadie le gusta la penitencia porque nos dejamos guiar, ¿no? Y efectivamente puede ser que haya prácticas que, pues decir, es que por culpa de que se puso este puesto, porque se puso aquel, caímos y la gente se desvirtuó. Bueno, mucha gente que se desvirtuó porque, lamentablemente, porque es una cosa lamentable, ¿no? Pues vienen a tomar la ceniza no porque quieran convertirse, ¿no? Vienen a tomar la ceniza por costumbre o porque es un amuleto de la buena suerte o yo qué sé, ¿verdad? Pero no lo toman porque realmente quieran convertirse. Hay gente que sí se quiere convertir y hay gente que sí se hace y como decimos ahorita, aprende a controlarse, ¿no? Aprende a controlarse. Y bueno, la tentación ahí está. Algo así, no es lo más adecuado, lo reconozco, sí, lo más adecuado, pero bueno, finalmente no me voy a poner a pelearme con nadie yo, y por lo tanto, ya también cada persona pues tiene su conciencia lo que quiere en su vida espiritual, ¿verdad? Yo ya no puedo dominar, porque de todos modos, yo dijera, no se hace nada, de todos modos pueden salir a la tienda de frente y se acabó, les puede pasar. Sí, porque efectivamente el ayuno tiene que reflejarse también en la caridad. Exacto, sí. Finalmente toda esta práctica sirve para encontrarnos con nosotros mismos, encontrándonos con Dios y con el hermano, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo debe ser la oración durante el ayuno? La oración, pues nada más dedicársela a Dios, ¿no? Es decir, encontrarme con el Señor, digo, por un lado, si quiero hacer oración durante el ayuno, es encontrarme con Dios, ¿verdad? Para vivir cerca de Él, ¿verdad? Para unirme con Él. Pero aparte de lo que decíamos es el ayuno me ayuda a que mi oración me mejore, ¿no? Porque dado que dado que el ayuno me ayuda a conocer mi cuerpo, cuando hacemos oración oramos con el cuerpo. Entonces, nuestra manera de respirar y de todo va ayudándonos también a conocerlo, ¿no? Sería ese el sentido, pero ¿qué oración hago? Pues la oración cotidiana, ¿no? Y además si es ayuno, pues en mi oración yo le digo, Señor, te ofrezco este ayuno por mí, bueno, por mi familia o por la gente que necesita, ¿no? Se lo ofrezco a Él, ¿no? ¿Otra duda, pregunta? Bueno, entonces con eso vamos a concluir nuestra meditación del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes, para que nos ilumines y para que hagas de nosotros mejores personas en cada día de nuestra existencia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La próxima semana, el próximo viernes, tenemos nuestra tercera charla sobre la Cuaresma. Que tengan buena noche, que descansen.